Hola, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a ver los métodos de proyección. Cuando queremos describir una pieza o maquinaria técnica, lo más preciso es la representación gráfica de la misma. Presten atención a esta imagen, cómo quiero representar esta pieza, y lo hago, en este caso, con una representación ortogonal, utilizando la metodología ISO-E, que significa la E de Europa, para diferenciarla de la ISO-A, que es el método americano e inglés. Y ortogonal porque fíjense acá, la proyección que está, por ejemplo, en este lado, representa a esta cara, ¿sí? Aquí estaría el observador que observa esto acá, que se representa aquí. Ortogonal, ¿por qué? Porque si lo miramos, la proyección es de aquí a acá, cruzando el plano en un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular al plano. Por eso se dice ortogonal. Lo mismo, por ejemplo, acá. La imagen acá es como que el observador estaría en este punto, aquí parado, mirando hacia allá, y lo que ve acá, lo traslada acá, literalmente. Y así sucesivamente, tanto las piezas de arriba, las piezas de este lado. Con la pieza de este lado, imagínense como que esto es una caja donde se abrió la pared, pero esta pared, antes de estar abierta, estaba cerrada acá. Si estaba cerrada acá, lo que se ve aquí es lo que ve el observador que está parado acá, que mira hacia este lado y lo dibuja en esta caja la pared, en esta pared, perdón, de la caja, cuando la caja estaba cerrada acá. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos, ya vamos a ir ampliando un poquito más en las distintas diapositivas sobre este tema. Avanzamos. Nosotros en Argentina nos regimos por la norma IRAM 4501 con respecto al método de representación a emplear en el dibujo técnico. Esa norma es la que dictamina los distintos modos de representar. Los métodos de proyección están definidos por el tipo de líneas proyectantes. En este caso, acá tenemos líneas o rayos proyectantes, que son como rayos imaginarios que a los efectos para el dibujo aquí, si vamos a dibujar los extremos, el rayo viene de aquí, lo que refleja, lo que recibe aquí o detecta, lo representa en el plano. Y así para cada punto de este dibujo. Con lo cual terminamos teniendo en el plano una figura, una proyección del objeto que tenemos aquí en el espacio. Entonces dijimos que los métodos de proyección están definidos por el tipo de líneas proyectantes que pueden ser paralelas o convergentes. En este caso también son paralelas o convergentes, es decir, si parten de un punto central, ¿sí? También están definidos por la posición del plano de proyección respecto a las líneas proyectantes. Fíjense, este es el plano de proyección, es decir, donde se proyecta el objeto con respecto a las líneas. En este caso, las líneas son ortogonales al plano, es decir, ingresan en forma perpendicular o formando un ángulo de 90 grados al plano. Y sin embargo, para estos dos casos siguientes son oblicuas, ¿sí? Oblicuas las líneas proyectantes respecto al plano. Y para el tercer caso, los métodos de proyección también están definidos por la posición del objeto en cuanto a sus características principales, que puede ser paralela, ortogonal u oblicua al plano de proyección. El objeto en relación al plano de proyección, la ubicación del objeto. Acá sería paralelo. No tenemos acá en la imagen es algo ortogonal u oblicuo, pero digamos, imagínense distintas posiciones del objeto respecto al plano. Cuando hablamos de la orientación geométrica, que esta es fundamental, para situar a un objeto necesitamos sí o sí tener el concepto de ejes coordenados y por otro lado planos coordenados. Los ejes coordenados son líneas imaginarias en el espacio que se cortan formando ángulos rectos entre sí. Fíjense acá, los ejes coordenados forman perfectos ángulos de 90 grados entre los distintos ejes, ¿sí? En este caso el eje Z con respecto al eje X, y el eje Z con respecto al eje Y, y lo mismo para el eje Y con respecto al eje X. Los tres ejes coordenados
como una convención mundial que se los conoce como X, Y y Z. Cuando estamos hablando del plano, solamente, digamos, utilizamos los ejes X, Y. Y si hablamos del espacio, necesitamos un eje más, que es el eje Z. A su vez, en orientación geométrica también tenemos el concepto de planos coordenados. Los planos coordenados son tres planos imaginarios en el espacio que se cortan entre sí formando ángulos rectos. En este caso, los planos también se identifican con letra mayúscula y se identifican la asociación de, digamos, de ejes coordenados que forman ese plano. Por ejemplo, acá el plano XY. Si este es Z, este sí, el plano eje XY sería este plano acá, ¿sí? Este acá. Técnicamente sería la base de este cubo, es el plano XY. Por otro lado, tenemos el plano YZ, que es este plano acá, que se forma si yo agarro y solamente considero al eje Z y al eje Y, que sería este lado del cubo, de hecho. Y por otro lado tenemos el plano ZX, que es lo mismo, solamente considerando ahora a Z y en relación a X, que sería este plano acá. Todos los sistemas de representación tienen como objetivo representarse una superficie bidimensional, como es una hoja de papel, los objetos que son tridimensionales en el espacio, ¿sí? Tengan en cuenta que ese es entonces el objetivo, la meta, cuando hablamos de sistema de proyección, representar en un objeto bidimensional, papel, o también una pantalla de computadora, en cierto modo es un objeto bidimensional, es un objeto plano, donde tratamos de tener, representar nuestro objeto que está en el espacio. Bueno, acuérdense, cuando hablamos del espacio decimos tridimensional porque se necesitan tres dimensiones, el eje X, el eje Y y la tercera dimensión que lo da el eje Z. Bueno, acá esto ya lo habíamos visto sobre los sistemas de proyecciones. Como siempre, un objeto que está en el espacio lo representamos en una superficie bidimensional, o sea, de dos dimensiones. Los sistemas de representación se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los sistemas representativos y los sistemas de medidas. Sistema de medida. ¿Qué significa esto? Los sistemas de medida son aquellos que precisamente nos permiten medir, ¿sí? Si tengo una representación en un sistema diédrico o de planos acotados, yo puedo agarrar y, si sé la escala del dibujo, puedo obtener el valor real del objeto que está representando ese dibujo, ¿sí? Es cuestión que yo agarre una regla milimetrada y la ponga sobre la superficie del dibujo, haga la conversión a la escala y obtengo cuál es la dimensión real de ese objeto. Sin embargo, en los sistemas de representación del tipo representativo, no tengo, al menos en todos los ejes, la posibilidad de medir, ¿sí? En estas proyecciones, a veces, como a lo sumo, puedo tener dos ejes en los cuales puedo tener una posibilidad de medir. Por eso no se los considera que son sistemas de medida, digamos, ¿sí? Más bien tratan de representar, son fáciles de interpretar. Obviamente, cuando uno muestra a una persona una imagen en estas perspectivas, fácilmente la persona puede imaginarse al objeto en el espacio. La contra es que para ello se distorsionan las medidas. Es decir, si yo agarro y digo, bueno, ¿cuánto es determinada línea? Y la mido, probablemente la línea va a ser o una fracción del valor real. Es decir, las proporciones se tergiversan, se modifican para dar esa sensación de perspectiva. Fíjense acá, en este caso, como habíamos dicho, sistemas representativos, tenemos entre ellos la perspectiva caballera, ¿sí? La perspectiva caballera, fíjense acá en esta imagen. Habíamos dicho que en el espacio los ejes de coordenados tienen un ángulo de 90 grados. Acá se da en la perspectiva caballera solamente para el eje Z y el eje Y. Sin embargo, fíjense acá, con respecto al eje X, ya lo tenemos como en perspectiva. Si yo acá mido, se da la lógica de lo que se da en el espacio, de que entre los ejes, digamos, hay un ángulo de 90 grados. Es decir, tanto en el espacio como acá en el dibujo, realmente acá hay 90 grados. Ahora, si yo mido, por ejemplo, el eje Y y el eje X, como esto es un dibujo,
para que el observador, en este caso, vea y entienda que esto está tipo en perspectiva, no puedo hacerle acá de 90 grados, porque ya no sería para esta perspectiva lo más ideal. Entonces, fíjense acá, la línea del eje X la trazan con determinada inclinación, y si medimos en papel acá, fíjense, nos da, al igual que acá, 135 grados para la perspectiva cabalera. Y 135, o sea, entre el eje Z y el eje X, 135, y acá, reales, en papel, 135. Es decir, que si yo quiero medir acá, de acá hasta acá, y saber cuánto es este lado de este objeto, no puedo literalmente agarrar mi tablita de escalas y decir, bueno, si acá hay, qué sé yo, en el papel 2 centímetros, hacer la conversión y son 2, qué sé yo, si hay una razón de 2, son 4, por ejemplo, centímetros, por ejemplo, en el objeto realmente. Tengo que tener en cuenta esta distorsión que se da. Sin embargo, por ejemplo, fíjense acá, entre el eje Z y el eje Y, sí puedo hacer una conversión en la perspectiva cabalera, es decir, de acá hasta acá, puedo agarrar la tablita y decir, bueno, si está en una escala de 2, digamos, 1 sobre 2, entonces cada centímetro vale 2 centímetros, y si acá tuviera, por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, estaríamos hablando de 6 centímetros, o sea que el objeto real tiene 6. Puedo saber acá las dimensiones de este lado y de este lado, pero no de este lado, al menos no en forma simple. Ya en forma compleja, alguien podría, a partir de los ángulos, deducir cuál es la distancia en realidad de acá hasta acá, pero por eso se lo considera que son sistemas representativos, pero que no son de medición, es decir, no le puedo dar a un ingeniero este objeto y que en forma simple, sin mayores datos, que dibujo en papel y él con una regla midiendo de acá a acá, me sepa decir cuánto vale en la vida real ese objeto. Dado que esta perspectiva prioriza el hecho de la percepción que tiene la persona del objeto en el espacio, ¿sí? Fíjense, el plano proyectante frontal, acá, está en su verdadera magnitud, como le había dicho. No así con el plano proyectante que se proyecta sobre el eje ZX, porque acá ya está modificado a los efectos de que se mantenga la perspectiva visual, digamos. Acá, por ejemplo, habla que se representa con un coeficiente de reducción de 2 tercios. Bueno, todo lo que más o menos le comenté está aquí resumido al lado izquierdo de la imagen. Entonces, generalmente por eso la perspectiva cabalera se lo considera como sistemas representativos, pero no están como sistemas de medida. ¿Entienden lo que digo? O sea, sistema de medida me refiero a, por ejemplo, vamos a volver un poquito a la primera imagen que habíamos visto. Aquí, fíjense acá este objeto, que se hace una proyección ortogonal. Acá, si yo le suministro a una persona esta manera de representar el objeto, y la persona sabe la escala, puede perfectamente, midiendo acá y respetando la escala, saber las dimensiones, ¿sí? De esta sección, de esta sección, de esta otra sección. Obviamente que cuesta un poquito, para el que no tiene mucha práctica, imaginarse al objeto de esta manera, ¿sí? Pero en este caso el objeto está fielmente representado. Es decir, si yo hago las mediciones de aquí a acá, y de aquí a acá, y sabiendo la escala, la puedo hacer el cálculo, la conversión y obtener el objeto real. Eso es la diferencia entonces cuando la proyección es, por ejemplo, del tipo ortogonales. Cuando se usa sistemas diédricos, planos acotados, que como le dije son sistemas de medida, diferente a los otros que son sistemas representativos, como este. Vieron que lo que acá se privilegia es la sensación de profundidad, es decir, que la persona que mide visualmente diga cómo este objeto tiene esta forma, dado que ve esta inclinación, digamos, ¿sí? Percibe que hay una profundidad en el objeto. Pero de ahí a que esa profundidad que se percibe visualmente la llevemos luego a una maquinaria que nos tornee o dé forma a un objeto,
ya es otro tema, dado que para programar que sea una máquina o una impresora 3D, por ejemplo, que imprima este objeto, hay que ser mucho más preciso con las medidas. Entonces, de ahí que estas perspectivas sirven para ver la forma del objeto, pero hay que hacer algunos cálculos adicionales para obtener ciertas medidas. Para la perspectiva cabalera, el problema, como ya les dije, es obtener estas medidas, ¿sí? De aquí, las que se representan fundamentalmente el eje X, ¿sí? Porque acá 1 centímetro no va a ser igual a 1 centímetro acá, o sea, 1 centímetro real acá, como verán acá, es una 2/3 parte de 1 centímetro aquí. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, avanzamos. Otra perspectiva que tenemos, la perspectiva isométrica. Esta perspectiva, a diferencia de la cabalera, todos los ángulos en papel o en el plano se dibujan con un ángulo mayor al ángulo que forman realmente en el espacio. Fíjense que acá, por ejemplo, entre el eje Z y el eje X, en el papel realmente hay 120 grados. Sabemos que en el espacio en realidad son 90 grados. Pero bueno, en este caso nuevamente se privilegia el hecho de dibujar y que se perciba la dimensión o la profundidad o la forma del objeto en el espacio. La ventaja acá sí, con respecto a esto, es como dice acá, se emplea la misma escala de medida en los 3 ejes. Obviamente acá 1 centímetro no es 1 centímetro real, pero digamos esa conversión se lo hacen todos los ejes, con lo cual más o menos podemos obtener ciertos cálculos o dimensiones del objeto a partir de la observación de la figura. Y acá tienen una comparación. Si miran acá lo que le había dicho, el eje X tiene como un coeficiente de reducción en relación a lo que nos da el eje Z y el eje Y. Sabiendo eso, acuérdense, la perspectiva cabalera es literalmente esto acá, o sea, es el eje Z con el eje Y 90 grados y el eje X con respecto al eje Z 135 y lo mismo del eje X con respecto a Y 135. Esto para todos los casos. Y la isométrica forman 3 ángulos iguales. En el papel estamos hablando 120, 120, 120, que siempre nos tiene que dar la suma de 360 grados. Y queriendo de esta manera representar un objeto que está en el espacio. Las proyecciones ortogonales se consideran, en este caso, es la ISO-E de Europa, que es en la cual se basa la norma IRAM de Argentina, la 4501. Consideran que el observador está aquí, el objeto, el punto, está en el medio y el plano de proyección está del otro lado, ¿sí? Es decir, lo que ve el observador de este punto se traslada a este plano. Esto es de fundamental importancia. ¿En qué sentido? Imagínense, no sé, por ejemplo un auto. Que el frente del auto está acá, la persona está parada frente al auto. Lo que ve acá y representa acá es lo que ve en este momento. Si el auto está frente a la persona, estaría representando la parte delantera del auto acá, ¿sí? Porque eso es lo que la persona ve. No va a representar la parte posterior del auto. En el método ISO-E, o sea, la norma IRAM 4501, se representa lo que el observador ve acá. Él está viendo el frente del objeto y ese frente lo traslada acá. Es como que él tuviera una cámara fotográfica, saca una foto acá y esa foto es la que se ve acá en el plano de proyección. Y acá tienen ejemplificado, ¿sí? Fíjense acá que ve el observador parado acá. Si él está acá parado, él ve un cuadradito acá, que es el que está acá. Ve este otro rectángulo y ve esta parte acá, que es la que está acá arriba, ¿sí? Él ve la parte frontal de esto. Esto nosotros le habíamos llamado líneas proyectantes, ¿sí? O rayos proyectantes, a esa visión que tiene el observador y que choca con esto y que lo representa acá. Para el ejemplo
que daba de sacar una foto, sería eso, literalmente sacar una foto y ve esto acá, ve el frente. Ahora, por ejemplo, fíjense el observador parado con atrás, en la vista posterior. En la vista posterior, fíjense que acá no hay este escalón. Es decir, la persona lo que va a ver es una, digamos, como un recuadro del objeto en la parte posterior, sin escalón. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se hace para el dibujo técnico se trata de representar lo que viene del otro lado. En este caso, con una línea de puntos se representa lo que hay atrás de esa pared, ¿sí? Para que se sobreentienda la forma del objeto que está oculta, ¿sí? Es decir, en primer término, esto acá, digamos, no se ve, como ya le dije, un recuadro, pero digamos en el dibujo técnico se trata de representar lo que está oculto a esa primera vista. Por eso verán que tiene la línea de puntos para representar en este caso este escalón y a su vez esta división de ese peldaño. Fíjense acá, por ejemplo, de la vista lateral izquierda. La persona que está acá, que ve, va a ver este plano del objeto. Entonces ve el objeto de perfil del lateral izquierdo, va a ver esto acá que parece como una L, y en realidad ve todo, pero acá ve a su vez esta subdivisión. Pero fíjense, técnicamente le está viendo solo desde este lado, ve este plano, entonces ve como una L. Ya se darán cuenta que para la proyección ortogonal, digamos, hay que tener primero un gran poder de imaginación, es decir, bueno, más bien una práctica para poder leer estas proyecciones, dado que fíjense que nos representan el objeto en el plano. Esto es un plano donde está representado una a una las caras, ¿sí? Tanto la vista superior de planta, lateral derecho, alzado o de frente, lateral izquierdo, la inferior, todo termina representándose en un plano. Esto es lo que se conoce entonces como proyección ortogonal. Cuando a un objeto lo proyecto ortogonalmente, o sea, perpendicularmente, la proyección la hago sobre un papel. En este caso, de las distintas vistas, literalmente dibujo en el papel. Sin embargo, fíjense acá la figura que estamos viendo, tal como está dibujada, se percibe un poco mejor de que es un objeto tridimensional, pero como verán, es un objeto que está dibujado en perspectiva, con lo cual si yo quiero acá hacer muchas mediciones, las mediciones ya tengo que tener en cuenta la forma de la perspectiva, si es la perspectiva cavaliera, si está dibujado bajo la perspectiva isométrica, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? De acuerdo a cómo está dibujado esa perspectiva, ya me dificulta hacer cálculos. Sin embargo, fíjense en el papel, si está bien dibujado a escala, yo puedo medir de acá a acá y saber la dimensión real del objeto, y de acá a acá la dimensión del otro, de la otra cara del objeto, del otro lado. Es decir, es muy distinto sistematizar o, por ejemplo, cargar una impresora 3D estas medidas que sistematizar esto. Esto es una perspectiva que nos sirve más al observador para hacernos la idea, ¿sí? Nuevamente, siguiendo con lo que es la proyección ortogonal, que es la que nos interesa, y acuérdense, es la que nos permite también medir, digamos, lo que tenemos que imaginar es como que tenemos un objeto y tenemos una caja, ¿sí? Ese para mí es el mejor ejemplo, es decir, es una caja que está totalmente cerrada, ¿sí? Esta es la tapa de la caja, pero aquí que está abierta, al momento de hacer la proyección es como que está cerrada la caja. Lo mismo el lateral izquierdo, la parte inferior, y esto acá, fíjense, está cerrado el lado C, y el lado F, una vez que está cerrado el C aquí, el lado F cubrirá esta posición, ¿sí? Teniendo la caja cerrada y el objeto adentro, es como que se representan y se van, a un ejemplo, impregnando un lado aquí, un lado aquí, un lado allá. Eso es la manera en la cual se representa ortogonalmente, ¿sí? Fíjense, nuevamente, imagínense, como ya le había dicho, una caja que estaba cerrada y el objeto adentro, ¿dónde?
lo que se ve, por ejemplo, de acá, parándose acá al observador, está este lado del objeto se representa aquí con líneas proyectantes. Y fíjense acá, esta parte que acá, sin embargo, está inclinada, bueno, acá como es un plano, se dibuja simplemente esta raya acá, que es esta raya, y esta es la parte superior, y esta es la parte inferior, parado justamente bien de esta posición frontal al objeto, el lado A. Si lo miro desde arriba, obtengo el lado B. De arriba que vemos, vemos este cuadrado que es este. Vemos esta porción, que es esta porción. Y vemos esta parte acá adelante, que es este. Lado B. Si me paro acá en el lateral izquierdo, vamos a representar el lado, este lado, y aquí sería el C de la proyección ortogonal, el lado C. Donde fíjense que acá no se percibe nada más que una superficie plana, que es lo que se dibuja acá. Pero se dibuja con líneas de punto digamos, una sección del objeto que del otro plano sí tiene una forma precisa, en este caso este peldaño. Entonces, de esta manera de dibujar se solo entiende que hay algo del otro lado a esta altura, ¿sí? Hay algo que ya donde deja de ser plano y hay otro cambio en la superficie. Esto entonces se lo conoce como vistas fundamentales. La vista frontal A, la vista de arriba hacia abajo, que se traduce en la B, y lateral izquierdo, que es la C. Después tenemos las principales, que es la D. La D, que está acá, significa que el observador está acá, de este lado, viendo esta parte. ¿Sí? En esta dirección, ve esta parte, y se traduce en esta vista, que es la D. Fíjense que acá, este peldaño, de este lado, si está el observador parado acá, en este punto, mirando hacia acá, el peldaño sí ya es real, por eso se lo dibuja con una línea continua. Diferente que si el observador está parado acá y mira para allá, no ve el peldaño, porque acá es plano. Pero se sabe que del otro lado hay un peldaño, entonces se lo dibuja con una línea de puntos. ¿Sí? Porque acá no se lo ve, pero del otro lado está entonces línea de puntos. Por el contrario, como le digo, si el observador está acá para la visión lateral derecha, la representación acá, ya el peldaño ya es una línea continua, gruesa, que identifica realmente que está el peldaño porque lo ve de este lado. Entonces esta es la vista principal D. Después tenemos la vista E. La vista E, fíjense, que está en la parte superior, acá. Pero para ver esto, el observador, acuérdense que la ISO, el observador está en un extremo, el plano en el otro y el objeto en el medio. Para que acá se vea esta vista, significa que el observador está parado abajo del objeto, mirando hacia arriba. Mira hacia arriba y que ve abajo, imagínense, este dibujo abajo es un cuadrado, no tiene zonas irregulares, ni cortes, ni peldaños, ni faltantes. Ahora, ¿qué pasa? Abajo entonces se ve un cuadrado, liso, no hay, pero sabemos que arriba hay una irregularidad en el objeto, o hay un peldaño, o hay otra sección, entonces se lo dibuja con línea de puntos. En primer lugar, fíjense acá, línea de puntos para este peldaño que aparece aquí, y línea de puntos para esta parte acá arriba, esta, que es también un cambio en la forma del objeto. Y por último tenemos la vista F. La vista F, el plano proyectante, acuérdense que acá la caja está abierta, pero la caja estaría cerrada para cuando se hizo esa vista. Y el observador estaba parado acá, miraba hacia acá, y lo que veía acá lo representaba en esta cara. De este lado acá atrás no tenemos esta porción faltante en el objeto, solamente se ve una cara lisa. Pero sabemos que acá el objeto tiene una sección, digamos, donde el objeto, las líneas cambian, la sección angulada, digamos. Entonces lo representamos, más allá que no se vea, se representa con una línea de puntos nuevamente. Es decir, acá, en este caso para representar el lado F del objeto, la cara posterior,
no se ve esta forma del objeto en esta sección, pero sí, al saber de la presencia, se la trata de representar con una línea de puntos.